Muy buenas tardes. El secretario de Estado Marco Rubio acaba de revelar algo que el régimen cubano ha tratado durante años de mantener lejos de las cámaras. Mientras el pueblo cubano sobrevive entre apagones, hambre, hospitales sin recursos, derrumbes como lo ocurrido ayer en Villa Clara que dejó 2 muertos, la dictadura continúa utilizando empresas estatales para importar armamento, para reparar aeronaves militares, sostener su cooperación armada con Rusia y con China. Este jueves, la administración Trump sancionó a 5 empresas cubanas y a 8 funcionarios vinculados con la adquisición de equipos militares en el extranjero y con las relaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias con algunos de los principales adversarios de los Estados Unidos. Las empresas sancionadas permiten observar cómo el régimen cubano compra, transporta, repara, moderniza su equipamiento militar. Y esto es un país que está completamente a oscuras. El dinero no solo lo destinan a construir hoteles de lujo, que están vacíos, también para comprar los juguetes para los militares. Entre las empresas sancionadas aparecen Tecnoimport, Tecnotex, 2 compañías vinculadas al conglomerado militar de Gaesa, la Unión de Industria Militar, la empresa militar industrial Yuri Gagarin y la sociedad mercantil Duna. Según el Departamento de Estado, Tecnoimport ha participado en la adquisición de equipos militares procedentes de China y de Rusia. Duna habría intervenido también en importaciones relacionadas con la defensa. La Unión de Industria Militar produce y repara armas para las Fuerzas Armadas y habría intentado modernizar sistemas de origen ruso. La empresa Yuri Gagarin se ocupa del mantenimiento de los helicópteros y de los aviones militares. Tecnotex, por su parte, habría participado en la reparación de la flota cubana de helicópteros rusos y tuvo vínculos de cooperación, adivinen con quién, con Corea del Norte. La OFAC confirmó la incorporación de estas 5 compañías a la lista de nacionales especialmente designados, es decir, personas bloqueadas. Lo más revelador no son solamente los nombres de estas empresas, lo más revelador es la red humana que aparece detrás de estas empresas. Estados Unidos sancionó nuevamente al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, al jefe del Estado Mayor, Roberto Legrazo Tolombo, pero también incluyó a José Antonio Remón Rodríguez, responsable de las relaciones exteriores del MINFAR, a Óscar Enrique Biosca Gallego, el encargado de los asuntos económicos del MINFAR, a los agregados militares de Rusia y de China, es decir, en Rusia y China, Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés. La presencia de estos agregados militares en Moscú y en Beijing entre los sancionados no es un detalle menor. Washington asegura que estos 2 funcionarios participaron directamente en la transferencia y adquisición de equipos militares procedentes de China y de Rusia. ¿Con qué dinero compran esos equipos si en Cuba no hay ni leche? Claro, para eso están los tontos útiles de los puentes, ¿no? Para el tema de la leche. Bueno, a las sanciones se suman Heriberto Sánchez Alleine, director de Tecnoimport, y el brigadier general Roberto Jesús Viciana Mousset, director de la Unión de la Industria Militar. La OFAC publicó los nombres, las fechas de nacimientos, las ubicaciones, los vínculos institucionales de estos funcionarios incluidos en la medida. Durante décadas, La Habana se ha presentado internacionalmente como la víctima indefensa de la gran potencia extranjera. Sin embargo, esa narrativa omite deliberadamente que el régimen cubano ha convertido la isla en una plataforma de cooperación militar, política y de inteligencia con los gobiernos hostiles a los Estados Unidos. Cuba no está utilizando sus relaciones con Rusia y con China para comprar trigo, para comprar petróleo o para guaguas Yutón. Según la información que ha sido divulgada por Washington, también utiliza estas relaciones para mantener aeronaves militares, para modernizar su armamento, adquirir tecnología de seguridad y fortalecer las capacidades del mismo aparato que vigila, que reprime, que encarcela a los cubanos. Aquí es donde está la verdadera importancia de estas sanciones. La medida no se limita a castigar al general, que jamás pensó viajar a Miami, ni congelar una cuenta bancaria que quizás ni siquiera exista en los Estados Unidos. La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump permite bloquear propiedades, prohibir las transacciones y castigar a personas o compañías extranjeras que proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico a estas entidades sancionadas. Así que la advertencia también alcanza a bancos extranjeros. La orden ejecutiva del presidente Trump autoriza al Departamento del Tesoro a imponer restricciones institucionales a las financieras que faciliten estas transacciones significativas para las personas bloqueadas. Es decir, esas consecuencias pueden incluir la pérdida o la limitación de sus cuentas
en los Estados Unidos e incluso el bloqueo de sus propiedades bajo jurisdicción estadounidense. En otras palabras, las sanciones no están dirigidas nada más a esta gente de La Habana, a las 5 compañías en La Habana. El mensaje está dirigido a cualquier empresa, intermediario, transportista, aseguradora, banco extranjero que ayude a la dictadura cubana a comprar armas, a reparar estos aviones, a mover dinero para sus fuerzas armadas o de seguridad. Y este paso no ocurre de manera aislada. El 7 de mayo Estados Unidos sancionó formalmente a Gaesa, el conglomerado militar que domina sectores fundamentales de la economía cubana. El 4 de junio hizo lo mismo con el equipo del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y ahora Washington está comenzando a descender en la estructura, desde el conglomerado y el ministerio hasta compañías importadoras, los talleres militares, los directivos, los funcionarios encargados de negociar con Moscú y con Beijing. Es una estrategia, están buscando cerrar el círculo. Primero sancionaron al propietario, después a las subsidiarias y luego se sanciona a los administradores, a los compradores, a los agregados militares, a los facilitadores financieros. La Habana responderá como siempre, ¿no?, diciendo que estas medidas constituyen una agresión contra el pueblo cubano. A ver, el Departamento del Tesoro lo dejó muy claro este jueves. La aclaración dice: la nueva orden no está enfocada en impedir el envío de alimentos, medicinas, medicamentos o productos agrícolas a Cuba. La OFAC aseguró que no pretende sancionar a personas extranjeras que participen en operaciones humanitarias relacionadas con esos productos, incluso cuando determinadas transacciones involucren accidentalmente entidades bloqueadas. Eso no significa que deban ignorarse los posibles efectos indirectos de cualquier política de sanciones que Washington pueda desentenderse de las necesidades humanitarias de los cubanos. Significa que es falso presentar esta acción como una prohibición para enviar comida o medicamentos a Cuba. Lo que está siendo sancionado, y por eso la importancia de estas medidas, es el aparato militar. Un aparato que afirma que no tiene recursos para garantizar electricidad, transporte, condiciones dignas para los hospitales, pero tiene empresas que están dedicadas a importar tecnología militar, a reparar helicópteros, que por cierto no se utilizan para rescatar a los cubanos en tiempo de ciclón, modernizar sistemas de armas. Los cubanos tienen derecho a preguntarse cuánto dinero ha destinado la dictadura a estas operaciones, cuántos recursos han gastado en mantener aeronaves militares de origen ruso, cuántas divisas han pasado por las empresas de Gaesa para adquirir equipamiento de seguridad. ¿Por qué esas cuentas permanecen ocultas mientras se le exige al pueblo que resista, que ahorre, que soporte los apagones, que acepte como inevitable la miseria? La verdadera amenaza para Cuba no es que Estados Unidos sancione una fábrica militar. La amenaza es que la cúpula, que no tiene legitimidad porque nadie la ha votado, siga utilizando los recursos de toda la nación para protegerse a sí misma. En la Cuba de la familia Castro no faltan armas para vigilar al pueblo, ni patrullas para detener a los que protestan, ni cámaras de seguridad para perseguir a los opositores. Tampoco faltan militares para custodiar los privilegios de Gaesa. Lo que falta es comida, electricidad, medicina, libertad, futuro. Esa es la contradicción que estas sanciones vuelven a colocar frente a los ojos del mundo. Un país empobrecido, pero gobernado por una estructura militar que todavía encuentra recursos y aliados para defenderse contra su propio pueblo. Cuba no necesita más helicópteros militares. Cuba necesita instituciones civiles, transparencia, libertad económica y un gobierno que responda ante sus ciudadanos. Cuba no está indefensa ante el imperio, como quiere mostrar Díaz-Canel y compañía. El problema es que el pueblo cubano está indefenso, sí, pero contra un Estado armado hasta los dientes, y eso es lo que ha puesto bajo la lupa Marcos Rubio con esta nueva ronda de sanciones. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. El New York Times asegura que la CIA ha creado en secreto un grupo especial sobre Cuba para reforzar la recopilación de inteligencia, rastrear las fuerzas y las finanzas de la cúpula y también promover fisuras dentro del régimen. El equipo incluiría oficiales encargados de reclutar fuentes, analistas, especialistas en ciberoperaciones, operaciones encubiertas o de influencia. Y aunque la CIA no confirmó el reporte, todos creemos que es muy posible. Para analizar el alcance de este reporte conversamos con Enrique García, ex oficial de inteligencia cubano. Enrique, un placer siempre tenerte aquí. Mario, como siempre es un gusto estar contigo en tu programa y a todos los que te escuchan y te ven. Enrique, ¿qué significa operativamente que la CIA haga este grupo especial dedicado al régimen cubano?
Bueno, primero cuando leí la noticia ayer en el New York Times me alegré muchísimo porque precisamente como tú sabes, siempre he repetido que la dictadura cubana es una amenaza y sus servicios de inteligencia a la seguridad nacional de los Estados Unidos, del hemisferio occidental e incluso en el Medio Oriente también. Esto pienso que me dio una gran alegría porque precisamente como funcionan los países democráticos como Estados Unidos, para poder atacar un problema hacen falta recursos. Y para mí, lo más importante de esta decisión, ya estaba muy contento cuando vi en días pasados, en semanas atrás, el informe del Departamento de Estado. Ahora esta información que acaba de salir ratifica y confirma que el gobierno de los Estados Unidos se ha tomado en serio, como nunca antes, la amenaza que representa el régimen cubano, y ello lleva a la dirección de recursos económicos que son los que hacen falta, porque esto, a diferencia de las dictaduras como Cuba, que trabaja ilimitadamente con su aparato de contrainteligencia y de inteligencia y no responden a un presupuesto X, van trabajando según necesitan, aquí según los recursos que se le asignen a una agencia para una actividad o una prioridad, en este caso del Poder Ejecutivo, dependen la cantidad de hombres y actividades que pueden realizar. El objetivo declarado de esta operación sería crear divisiones, por ejemplo, dentro de la élite, desplazar a los dirigentes más hostiles hacia Estados Unidos. ¿Dónde podrían hoy existir esas fracturas dentro de las Fuerzas Armadas, del MININ, de GAESA, del aparato político? ¿Cómo lo ves? Yo pienso cuando se crean este tipo de grupos de tarea especial, se dirigen a aquellos elementos o aquellos objetivos que se consideran más peligrosos dentro del sistema, que van desde aquellas actividades que generan los recursos económicos que hacen factible todas las operaciones de ellos, hasta la captación de personas receptivas, capaces de ayudar a un cambio dentro del régimen. ¿Qué perfiles tú crees que sean mejores en los perfiles para este tipo de reclutamiento? ¿Qué perfiles podrían estar buscando la CIA, por ejemplo? Bueno, en mi experiencia personal, Mario, puede ser cualquier perfil, porque en un momento como este, además después en el estado que se encuentra la dictadura cubana, yo creo que prácticamente nadie dentro de la misma nomenclatura del régimen, o muy pocos, creen en aquello. O sea, entonces realmente es un poco también de sobrevivencia. Entonces la motivación para colaborar en un cambio, yo creo que la debe tener mucha gente dentro del propio régimen. Esto, por supuesto, de ahí a que se produzca un hecho o un acercamiento de X personas, van una serie de factores, pero para mí no iría a un perfil determinado. Yo creo que cualquiera es receptivo en estos momentos, porque primero, en Cuba sabemos desde hace muchos años, nadie cree que aquello es un sistema comunista, aparte que el comunismo sea una basura como tal. Nadie cree en ese sistema hace muchos años y el pueblo cubano lo sabe la propia dirección política, que lo que ha hecho es vivir sin trabajar a costa del resto del pueblo de Cuba. Entonces, bueno, ya es un problema de que se les acabó el tiempo. En esa situación, yo creo que todos tienen hijos, tienen nietos, o muchos tienen hijos, tienen nietos, tienen familia, y bueno, están pensando en su futuro. Y yo creo que esa es la principal motivación que existe. Enrique, Cuba fue elevada a la prioridad número 1 de inteligencia, junto con China, con Rusia, con Irán, y bueno, hay más satélites, más recursos hacia la isla. ¿Qué mensaje envía esto al aparato de inteligencia y de contrainteligencia del régimen cubano? Bueno, eso ratifica el mensaje que se ha expresado por parte de nuestra administración aquí en Estados Unidos desde hace meses, en el sentido de que si ellos dudaban de que realmente había una prioridad por parte de la administración de Estados Unidos de producir un cambio, que se produzca un cambio hacia la democracia en Cuba y el fin de la dictadura, este tipo de hechos, que ya Cuba haya sido calificado, llevada a ese nivel de prioridad, les confirma a ellos que sí, que esto es en serio, que esto no es una broma. ¿Hasta qué punto esta acción podría llevar a consecuencias directas? Es decir, ¿lo ves realmente como una oportunidad de generar un cambio a corto plazo, esta autorización para la CIA?
Bueno, yo desde hace meses, y bueno, esto no lo estoy descubriendo yo, lo ha expresado la administración desde hace muchos meses. Algunos no lo han creído, incluso posiblemente dentro de la propia dictadura no se lo habían tomado en serio. Pero bueno, yo desde el principio me di cuenta que esto no era retórica, o sea, que existe una voluntad política y bueno, todo esto que está sucediendo, como que publicó el artículo del New York Times ayer, esta prioridad que ha adquirido la dictadura para todas las agencias norteamericanas y confirma lo que para mí era un hecho. Yo sí creo que el gobierno americano está haciendo y hará todo lo necesario e incluso no lo digo yo tampoco, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el secretario de Estado, lo ha dicho el secretario de Guerra, lo ha dicho el Comando Sur. O sea, que todas las opciones están sobre la mesa. Incluso el mensaje directo que transmitió el director de la Agencia Central de Inteligencia cuando estuvo en Cuba hace unos meses fue ese. O sea, ellos lo que pasa es que evidentemente se resisten y esto es interesante porque a veces una característica de las cúpulas de estas dictaduras, y lo vimos en Manuel Antonio Noriega, cuando Cuba lo convenció que los Estados Unidos no iban a hacer nada. Ya yo estaba aquí, pero bueno, sabía lo que estaba pasando, como pasó con Saddam Hussein, como pasó con Gaddafi, o sea, como ha pasado con tantos dictadores que se creen que ellos van a sobrevivir hasta el final y que no va a pasar nada porque están ahí, llevan 66 años, 67 años, y bueno, todo tiene un final, y yo creo que el final de ellos está muy cerca. ¿Cómo ves este final? ¿Lo ves más, hablando de esta operación de la CIA, ¿no? Está el tema de el quiebre interno, la CIA buscando un quiebre dentro del mismo aparato, o lo ves como una operación directa de los Estados Unidos, una intervención militar directa? Bueno, yo ratifico lo que he visto en las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos. Todas las opciones están abiertas, todo el mundo desea o desearía que el cambio se produzca de la manera menos cruenta posible. Pero bueno, eso depende de los que están sentados en el poder en Cuba o de los que pueden hacer algo en Cuba. Si se le están ofreciendo o se le han ofrecido todas las oportunidades, pero bueno, también se ha manifestado que todas las opciones están sobre el tablero. O sea, Estados Unidos va por un objetivo y lo va a lograr de una manera u otra. Recuerdo hace un tiempo, en aproximadamente unos 9 meses, cuando el presidente Trump, y aquí está la entrevista que yo le hice en aquel momento a Hugo Achar, estábamos hablando de cuando el presidente Trump autorizó las acciones de la CIA en Venezuela y la gente decía, eso es fanfarronería, no va a pasar nada. Maduro está hoy en una cárcel federal en Nueva York. O sea, he leído muchos comentarios en las redes sociales diciendo, oh, sí, claro, es un grupo secreto y ya todo el mundo sabe que el grupo existe. Yo creo que no es por gusto, ¿no? Que sepan que el grupo existe. Bueno, primero, sobre esto último que dijiste de que ya no es secreto porque el grupo existe, no, eso no importa que se sepa que un grupo existe, lo que es secreto es lo que ese grupo hace y haga. Entonces, ese es el secreto. Lo otro que existe, no, la agencia de inteligencia, todo el mundo sabe que existen. El secreto es que la mayoría de la gente o nadie sepa lo que hagan. Volviendo al tema de lo que se relaciona a Venezuela que tú mencionabas, mira, yo seguí todas las noticias desde el principio en relación a Venezuela. Yo mencionaba el caso de Manuel Antonio Noriega, que Cuba más lo supe en aquella época, cuando antes de yo venir antes de llegar a los Estados Unidos, que Cuba, bueno, Noriega colaboraba con los servicios de inteligencia de Cuba desde hacía muchos años y trabajó junto con los cubanos contra las bases norteamericanas en en Panamá, perdón. Y recuerdo perfectamente cómo en los últimos, cómo hasta el final, y repito, ya yo estaba aquí cuando fue el fin de la dictadura de Noriega, pero seguía la historia muy bien porque yo conocía lo que estaba pasando en Panamá. Y cuando yo trabajaba como consultor de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y Cuba convenció a Noriega porque tenía asesores de inteligencia y de contrainteligencia cubanos, que no iba a pasar nada. Bueno, incluso habían tropas cubanas, habían efectivos de tropas especiales de Cuba en Panamá cuando aquello. Entonces, en Venezuela sucedió exactamente lo mismo. Desde el principio para mí fue claro la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estados Unidos le dio todos los mensajes del mundo, intentó por todas las vías que Maduro comprendiera
que Estados Unidos iba por un cambio real en Venezuela hacia una democracia, un país corrupto y bueno, y además el principal benefactor económico de la dictadura cubana. Y Maduro, incluso hay una entrevista que le hizo un periodista español 72 horas antes de Ignacio Ramonet. Ramonet, exactamente, íntimo de los cubanos de toda la vida, por cierto, comunista. Entonces, este señor, en la seguridad con que hablaba Maduro, yo cuando vi la entrevista me reí y yo no sabía cuándo iba a pasar lo que pasó, pero para mí era obvio que algo iba a pasar y Maduro estaba convencido y Maduro estaba asesorado por la inteligencia cubana. Su seguridad personal era de Cuba, es un país ocupado por Cuba, que lo era Venezuela, y sin embargo los cubanos nuevamente, y me encanta esta palabra, lo embarcaron, como han embarcado a otros. Entonces, bueno, a lo mejor los cubanos se embarcan ellos mismos creyéndose sus propias mentiras. Va a ser muy interesante. Sin duda alguna estaremos aquí para contarlo. Gracias mil, con el favor de Dios. Gracias mil, Enrique Siempre García. Es un gusto. Bendiciones, Mario. Bendiciones para ti también. A todos ustedes, estamos muy pendientes. Esto se va a poner interesante de aquí a noviembre. Estoy convencido porque además ya me han contado algunas cositas que vienen. Prepárense. Un abrazo. Gracias, abrazo. Enrique. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón. Y casi la mitad de las personas que llegaron a Cuba en mayo no fueron turistas tradicionales, sino cubanos residentes en el exterior que viajaron para visitar y para ayudar a sus familias. Según un informe de Cuba Siglo XXI, mientras los hoteles permanecen prácticamente vacíos, la diáspora se ha convertido en uno de los principales soportes del flujo de viajeros hacia la isla. Para analizar qué revela este cambio sobre la crisis del turismo cubano, conversamos con nuestro invitado, el analista, profesor y escritor Andrés Albuquerque. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pentón? Un placer estar aquí en tu espacio. Andrés, ¿qué significa que los cubanos residentes en el exterior representan ya casi la mitad de las llegadas a la isla? ¿Esto ya es el colapso definitivo del sector turismo cubano? Sí, mira, eso no significa necesariamente un aumento de la presencia nuestra, entre comillas, aunque tú y yo no podemos portarnos por ahí ni... Pero bueno, no representa un aumento de la presencia de la comunidad cubana, sino una drástica, dramática y precipitosa disminución de la presencia de extranjeros al 100%, quiero decir, el mercado tradicional, Canadá, España, los países México, los países que tradicionalmente visitaban Cuba, más allá de las creencias políticas y de todas las cosas, ha precipitado por todas las razones que sabemos, principalmente el colapso del fluido eléctrico. Eso yo creo que le dio la estocada final al turismo en Cuba. Muchos de estos viajeros no se hospedan en los hoteles ni consumen, por ejemplo, los servicios turísticos. Lo que hacen es llevar medicinas, alimentos a sus propias familias, ir con las familias en vez de a los hoteles. ¿Eso realmente aporta a la economía nacional o aporta, en este caso, al régimen? Bueno, mira, tú sabes que el régimen en Cuba es el final receptor de cada dólar que entra. Todo dólar al final termina en manos del régimen. Claro, mientras más vueltas da un dólar, el mismo dólar tiene menos valor para el régimen. Y yo no soy un economista, pero hasta ahí sí llego. Entonces hay gente que dirá, pero ¿cómo? Si de todas maneras un dólar. No. Si un dólar ha reciclado 10 veces antes de llegar a un lugar, ese dólar tiene menos fuerza liberadora que el dólar que le entra directamente a ellos. Pero bueno, no vamos a enredarnos en una disquisición. Un dólar es un dólar y ok. Pero el problema es que el número de turistas, reitero, disminuye y no perdamos de vista la nueva variante que es ir a vacacionar a Punta Cana con tu familia, que esa es otra. El régimen también gana por ahí, no nos llamemos a engaño, porque he estado investigando los dominicanos dueños de... Ok, pero de nuevo, el dólar le entra, pero no le entra como cuando es el tubo completo desde la A hasta la Z.
Ahí cogen la H, la W y la L, pero le faltan las otras letras porque la línea aérea toma, y aunque ellos tengan participación en la línea aérea, no es lo mismo tener participación que sea tuya al 100%. Además, tienes que erogar servicios y tienes que incurrir en costos, fíjate. Entonces, sí, decididamente no la tienen tan bella como la tenían hace 10 años. Yo acabo de recibir ayer un video de las condiciones en las que se recibe a los turistas en la isla, a los turistas cubanos. Vamos a ver este video. Esto habla por sí solo. ¿Dónde están las comodidades? Que tú traes todo tu equipaje y todas tus cosas que hayan mojado. ¿Quién te responde por eso? Estamos tirados aquí como perros. Y aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de servicio. Yo pagué, yo quiero mi servicio. Y pagué con 3 semanas de anticipación. ¿Qué capitalista ha regresado este muchacho? Dice que él pagó y que él quiere su servicio. Él no recuerda dónde está, parece. Mira, el problema, el que va a Cuba tiene dos opciones. Tiene un pie en el cementerio y el otro en un calabozo. Esa es la verdad. Siendo cubano sobre todo, pero de cualquier nacionalidad, porque recuérdate que hay mucho extranjero preso ahí que no sale y hacen presiones, pero no pasa nada. Entonces, mira, yo entiendo, yo no me voy a poner a criticar porque a mí en Cuba no me queda casi nadie. Entonces, yo no voy a caer en la provocación esa, la medida activa del régimen de ponernos a unos contra otros, a que yo critique. Yo no voy a criticar a nadie, la gente que haga lo que le dé la gana. Pero lo único que yo me atrevería humildemente a pedirle a mis compatriotas es que usen la inteligencia. Si van a mandarle a su familia, bueno, que le manden a su familia. Pero es que tengo a mi mamá enferma, ok, entonces, pero... Y cada familia tiene un drama distinto, por eso no quiero entrar en la disquisición. Pero hay que hacer el envío selectivo, la vía donde el régimen, donde menos pueda robar el régimen de tu dinero. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la que hay que hacer. Vamos para Punta Cana, vamos para Punta Cana. Vamos, porque es que llegas ahí. Mira, ese muchacho que tú ves el perfil psicológico, es que, como nos pasa a todos, él empieza a hablar y él mismo se da cuerda. Él mismo, fíjate, el paseo inquieto. Oye, ahí lo cogen, le dan 2 palos en la cabeza y no pasa nada. No, y va preso por atentado a las fuerzas del orden. Sí, y no pasa nada. Entonces, mira, lo primero es mucha vista al frente, pasitos cortos y mucha mala intención. Entonces, mira, no vale la pena formar un lío porque el único perjudicado va a ser él. Si va a formar el lío conscientemente, que lo forme en otro sitio. Pero si no, que vaya a ver a su familia, que le mande el dinero mejor. El régimen se va a quedar con la mayoría. Es verdad, pero bueno, yo no puedo llegar aquí y decir que la gente no le mande dinero a una madre que está... Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. No. Te entiendo perfectamente. Y quería poner otro ejemplo también. Este muchacho que están viendo en pantalla se llama Jesús Gabriel Pérez Menocal. Vivía en El Salvador y regresó a Cuba de turismo, de visita. Resulta que llegó un teniente coronel a su casa y le dijo: tú eres el administrador de una página que se dedica a hablar en contra de Cuba. Vino con un agente de la seguridad. No pasó ni un mes después y ya lo estaban acusando de un atentado en un hospital porque supuestamente cortó los cables de un hospital. Lleva 5 años preso en Cuba. Nunca más pudo salir. Sí. Recuérdate que también era salvadoreño el que acusaron, yo no sé si con razón o no, del atentado que le costó la vida al italiano canadiense, ¿te acuerdas?
Fabio Di Cello. Que después le dieron una pizzería al padre que se llama Fabio. Así es. El perdón de los pecados, vaya, pero bueno, no, tampoco voy a entrar en eso. Pero sí, yo lo digo siempre lo digo. El que va a Cuba, sea cubano o sea de donde sea, pero sobre todo si es cubano, tiene un pie en la cárcel y el otro en el cementerio. Porque, oye, tú sabes los accidentes que ha habido ahí. También, y de hecho, y quería rescatar esto que estás mencionando por un caso específico. Ya saben que hay un grupo por ahí de Facebook que utiliza mi nombre y mi rostro y que no tiene nada que ver conmigo, que no soy yo. Todas mis páginas están verificadas, tienen un checkmark azul al lado de mi nombre. Entonces, usted podrá ver cuál es mi página en realidad y cuál no. Pero en una de esas páginas que se dedican a compartir cosas que no están verificadas, dicen que a un cubano americano que fue a invertir a Cuba, que ya lo habían condenado y tal, no es verdad, no lo han condenado todavía, pero sí es importante decir que cuando usted es cubano-americano, incluso aunque usted tenga el pasaporte americano, la Embajada de los Estados Unidos no puede hacer nada por usted si usted va a Cuba. No lo puede hacer. Nada. Ojo con eso. Sí, esto es importante, señores. Mi consejo es que nos quedemos en donde vivimos y no vayamos a cuquear al enemigo, a menos que sea una iniciativa ponderada, pensada. Ok, todas las vías de lucha son válidas, todas, porque ellos usaron todas y usan el terrorismo actualmente. Así que un pueblo que se quiere rebelar tiene también la opción de la violencia, pero eso que sea consciente, no que usted vaya de mingo, usted se regale, usted cree que está no sé dónde y termina preso. Y eso, yo no le deseo eso a nadie, Pentón. Yo no le deseo eso a nadie. Andrés, por último, con esta salida masiva de las hoteleras, han salido más de 7 hoteleras, el 70% de los hoteles están vacíos. Hay un peso, digamos, más fuerte de la comunidad cubanoamericana y podría eso empujar al régimen cubano a hacer las concesiones que se quieren obligarlos a hacer. No. Ellos sí están contra la pared por la presión fortísima de la administración Trump. Pero con nosotros, ellos saben conscientemente que nos tienen cogidos por donde tú sabes. Porque el que va generalmente tiene familia, tiene a su mamá enferma, tiene a su abuelita. Entonces, nadie se va a poner a guapear allí. Ahora, el papel de la comunidad cubana en Estados Unidos y en el mundo es, y la gente me dice siempre, pero ¿cómo tú vas a pedir que presionen a esta administración que es la primera que la canta como es? Precisamente por eso, ¿a quién iba a presionar yo? ¿A Obama? No, Obama es más amigo de ellos que mío. Yo no, ¿cómo vas a presionar a una persona que ideológicamente está opuesta a ti? Eso no tiene sentido. Hay que presionar donde tú tienes poder de presión. Entre una administración que está mucho más cerca de ti, es amiga, entonces tienes que recordarle, oiga, recuerde que la Junta, porque a mí no me gusta decir Cuba, la Junta de La Habana es una amenaza, como ustedes mismos reconocen, para los intereses vitales de esta gran nación. Vitales. No es una amenaza de que ponen una bombita. No. Es una amenaza para los intereses vitales de los Estados Unidos. Entonces, con eso, sí, los cubanoamericanos que tenemos la misión de recordarle a esta administración y a todo el mundo el peligro que representa la Junta con ejemplos cotidianos y diarios. Ese sí es nuestro papel, recordarlo hasta la saciedad. De hecho, me llama la atención que últimamente he visto algunas campañas políticas de grupos de cubanoamericanos que están como vendiéndole la idea al Partido Demócrata de que si hay un voto contrario al Partido Republicano en las elecciones de medio término es porque apoyan una política del fin de sanciones
los cubanoamericanos, digo, al régimen cubano. Al menos lo que yo veo y con las personas con las que he hablado, no es cierto eso, pero por ahí va el asunto. No solo, si tú te pones a ver lo que dice el cubano de dentro, Pentón, desde que tú eras niño, se decía ya, no, esto está muy fastidiado, pero no, que los americanos no vengan, que los americanos no vengan. Esa música ha cambiado totalmente. Ahora son ellos los que nos dicen a nosotros, oye, díganle a Trump que acabe de venir. Bueno, el pueblo cubano está pidiendo a voz en cuello una intervención de esta gran nación. Entonces, que no me cambien la música ahora, no, que si Trump por motivos tácticos, no, tú siempre dijiste que hay que escuchar la voz del pueblo cubano. El pueblo cubano está pidiendo a gritos, a voz en cuello, que le quiten, que aparten de ellos este cáliz, como decía Martí. Entonces, bueno, pues vamos a apartarlo de una vez. El fardo pesado del castrismo, definitivamente. Sí. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante siempre conversar contigo y aquí estaremos muy pendientes. De aquí a noviembre todavía pueden pasar muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Noviembre sigue siendo el presidente Donald Trump y pueden pasar muchas cosas. Muchas gracias y estoy a tu orden. Gracias mil a todos ustedes. Déjenos sus comentarios en las redes sociales. Siempre los leemos, siempre compartimos opiniones luego de todo lo que ustedes nos dejan a través de las redes sociales. Al que nos escucha a través de la radio, sigue en sintonía de Martí Noticias.